Ahora vamos a pasar al panel en el que vamos a traer estos temas. Esta monografía que presentó Víctor tiene varios temas, tiene 8 o 10 temas, digamos. Nosotros seleccionamos un par de temas que nos parecieron más atingentes a la realidad chilena hoy día, digamos. En Chile el tema de la altura ha sido intensamente discutido en los últimos años. O sea, alcaldes que su lema de campaña es bajar las alturas, digamos, con una nula interacción con otras variables que inciden en la conformación de los espacios urbanos, como la constructibilidad, la densidad tantas veces discutida, y que generan, o sea, afectan finalmente al desarrollo de las mismas comunas a las que ellos están representando. Es por eso que en el contexto de la presentación de esta monografía hemos considerado desarrollar este panel, que el tema central es que a fin de cuentas la altura no es el problema. O sea, muchas autoridades se concentran en el tema de la altura, y la altura no es para nada el problema. Ya Juan lo dijo al inicio, el tema es cómo se diseña esa altura. Cuáles son las variables que yo incorporo, cuáles son las cosas normativas que no están en la norma chilena, pero que yo, como arquitecto, sí introduzco en mis edificios, porque creo que eso va a mejorar el hábitat de un edificio en altura. Por ejemplo, el tema de los ascensores que planteaba Juan. Y ahí le vamos a consultar ahí después sobre la experiencia de él con dos de las torres que han sido las más altas. La Torre Santa María primero, luego la Torre Costanera, como ellos fueron más allá de la norma. O sea, por norma pudieron haber hecho mucho menos y el edificio les hubiera salido mucho más rentable probablemente, pero hoy día tendrían mucho más problemas. Y la Torre Santa María, de hecho, se hubiera muerto mucho más gente en el incendio si no hubieran ido más allá de la norma. Justamente lo que decía Juan al inicio. Como decía antes, hay 8 o 10 capítulos en esta monografía, pero hemos tomado 2 en específico, que son las crisis de las áreas centrales en nuestras ciudades, que es de la arquitecta Silvia Frage, donde nos plantea esta crisis con un diagnóstico contundente, con pérdida de población, vacancia en oficinas y comercio, deterioro del espacio público, fragmentación social, una realidad que en la pandemia no se hizo más que acelerar, dejando al descubierto la fragilidad de un modelo urbano basado en la monofuncionalidad. Y también vamos a revisar un artículo, o sea, vamos a conversar un artículo de David Pontarini, socio de Harari Pontarini, que hicieron aquí en Chile junto con BL Arquitectos el Templo Bajay. Ahí está Klaus, autor del Templo Bajay con Harari Pontarini, que nos invita en su capítulo a reimaginar el uso mixto, trazando un futuro bien integrado para Toronto. Este es un caso de un proyecto que se llama The Well, que se trata de un desarrollo que combina viviendas, oficina, comercio, cultura, espacio público en un solo conjunto, proponiendo además un nuevo modelo de gobernanza y sostenibilidad. Lo más interesante es cómo en este proyecto se cede espacios privados al uso público. Ellos lo plantean como un tema muy interesante, pero algo que en Chile está pasando hace mucho tiempo. La Galería del Centro, por ejemplo, es espacio privado que se cede al uso público, y el centro se puede atravesar casi sin pasar por las calles, atravesando la galería entre los edificios, por ejemplo, digamos. Nueva Las Condes es un gran ejemplo que ya nos va a comentar otro de los panelistas de hoy día. Así que no me extiendo más y paso a invitar a que suban mis 3 amigos, en algún momento socios de algunos. Hago pasar primero a la dama, a Marianne Kiefer, directora de proyectos de René Lagos Engineer, por favor. Con ella hicimos algunas cosas, intentamos hacer algunas cosas en China, más que hicimos. Así que nos hemos encontrado en cosas académicas y en cosas profesionales. Hicimos un estudio de la impresión 3D, pero de acuerdo a la normativa sísmica chilena. Salió un estudio bastante interesante. El segundo invitado, que también debe ser el arquitecto que tiene más edificios altos proyectados en Chile y más desconocido de Chile. Yo cuando lo conocí, o sea, lo conocía de nombre, y justo ahora le pregunté, ¿cuántos edificios hay en Nueva Las Condes? 16. ¿En cuántos has participado tú? En 14. En 14 edificios de Nueva Las Condes ha estado Luis Corbalán, nuestro siguiente invitado. Por favor, Luis.
No, pero así es un hombre ágil. Pero si él hace edificio en altura, ¿cómo no va a poder saltar ahí? Claro. Y bueno, a Luis lo conozco además cuando estuve en el periodo de decano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor. Él hacía sistemas, digamos. Debe ser la persona, o sea, yo le comentaba a mi socia y señora Mónica que Luis debe ser quien inventó el BIM pero en su cabeza. O sea, tiene la capacidad de articular todos los sistemas de un edificio aquí al momento de estar ya tirando las primeras rayas, digamos. Algo que siempre le he admirado a Luis. Bueno, y cómo no iba a estar el premiado en los 50 años, el autor de las 2 torres más altas, que lo conozco porque quien no conoce a Yves Besançon. O sea, solamente por eso. Así que Yves, por favor. Bien, muchas gracias a los 3 por acompañarnos hoy día. Vamos a hacer una pasada rápida, primero por el tema técnico. Está todo listo, aquí todo funciona aquí en la obra. Perfecto. ¿No? Muy bien. Quisiera que revisáramos 2 temas. Principalmente, que están basados en este loop que está pasando. Esto va a estar pasando durante toda la presentación, así que se va a ir repitiendo varias veces. Ahí hay unas fotos que van a ver más adelante, que son las fotos del lado B de la premiación, digamos, ¿ah? Donde Don Yves aparece ahí disfrazado de Costanera Center, digamos, ¿ah? Pero bueno, cuando se rían ahí nos vamos a dar cuenta que van en esa diapositiva. Entonces quiero ir por 2 temas, por un tema de técnica y tecnologías de estos edificios altos, y luego caer en el tema que yo creo que es el más importante hoy día, que es el tema de densidad y resiliencia urbana a través de la construcción en altura. Primero lo que decía al principio, Luis, si nos puedes explicar, aquí se habla en la monografía de los usos mixtos. Pero ¿es tan fácil construir un edificio en altura con usos mixtos cuando los sistemas son tan distintos entre un edificio que tiene vivienda, por ejemplo, que son solo viviendas y que tú pones las baterías de baño verticales y las baterías, o sea, la zona húmeda, la parte estructural también, o sea, se hace habitualmente en base a muros cuando es vivienda, en base a pórticos o marcos cuando es un edificio de oficina. Las instalaciones que necesita un edificio de oficina son muy distintas a las instalaciones que necesita un edificio de vivienda en términos de aire acondicionado, climatización, sanitaria, etc. ¿Cómo se trabajan esos sistemas técnicos de instalaciones en edificios de usos mixtos con complejidades y normativas tan diferentes? Perfecto, funciona. Buenas tardes. De todos modos, estamos hablando de 2 problemáticas distintas. ¿Cómo integrarlas en vertical? Es el tema de los arquitectos y de los estructuralistas. La estructura es lo que tenemos que pensar en forma mixta primero. Si tú dices, quiero que este edificio parta como vivienda y luego quiero oficina en la parte superior, la cosa aparentemente es más simple que al revés. Que si tú dices, quiero tener primero una zona despejada como estructura en los primeros niveles, libre de reorganizar, y arriba la vivienda que es más rígida. Entonces, ¿cómo lo afirmamos? Primero tenemos que empezar a dilucidar cuál tipo de vivienda, si es que son compatibles y qué sé yo. Luego, cómo se alimentan los sistemas, desde la parte inferior o desde la parte superior. Todo eso nos lleva a un ejemplo que tengo. Estamos haciendo ahora un edificio que es doble, pero que está partido. Y nos dijeron, construyamos primero un edificio de vivienda, pero tenemos que completar el subterráneo completo hacia otro edificio que va a ser, no sabemos qué.
No sabemos si va a ser vivienda, si va a ser oficina, si va a ser oficinas grandes, oficinas chicas. A ver, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos que construir un edificio y construir el subterráneo. Tenemos que pensar de manera tal de que a partir de cota cero, este edificio, desde ahí hacia los pisos superiores, que tampoco sabemos cuántos van a ser, tenemos un máximo por constructibilidad, por altura y qué sé yo, pero tenemos que dejar pensado el subterráneo, porque va a estar construido y tiene que servir para las dos situaciones. ¿Qué es lo que planteamos con los ingenieros? Ingenieros nos dan la partida en esto, nos dan cómo afirmar este esqueleto. Hacemos en la parte inferior una modulación que nos sirva tanto para un destino o para otro. Y la modulación superior se vaya adaptando en el futuro a lo que el cliente defina, porque el cliente en este caso está perdido, no sabe lo que quiere y nos encaja a nosotros el problema. Entonces nosotros le decimos, haga lo que quiera, vamos a partir, podemos hasta construirlo si quiere. Y si quiere lo hace por etapa o de una, lo que sea. Pero usted se encarga de una grilla que le sirva para las dos cosas. Estructura perimetral, núcleo central, la clásica. En el perímetro, dejando columnas, pero si alguien dice hacia arriba vamos a tener departamentos chicos, departamentos medianos, sí, ya tenemos el módulo. Tenemos el módulo comercial, aparte del módulo estructural. Entonces, en ese sentido, mezclar en horizontal resulta fácil. En vertical te diría que, como lo dije al principio, si tú tienes una estructura fuerte, arrastrada en la parte inferior y para arriba sea liviana, es facilísimo. Es que tomando ese tema, Luis, quisiera pasar con Marián justamente a lo mismo, digamos. O sea, cuando tienes que trabajar un edificio mixto, a usted le ha tocado en sus proyectos internacionales más que en Chile, probablemente. Pero en Chile específicamente el tema se puede hacer más complejo, porque cuando ustedes han desarrollado, y cuando todos hemos desarrollado edificios de vivienda, habitualmente se hace en base a muros, la parte estructural, digamos. Y cuando hay edificio oficina, en base a marcos, digamos, el típico módulo 8x8 que nace más de los estacionamientos que de las necesidades de la vivienda. Entonces, ¿cómo compatibilizan o cómo compatibilizarían si les pasara este encuentro o sea, en vertical, como dice Luis, digamos, porque horizontal puede ser más simple, pero en vertical estos dos requerimientos estructurales y normativos que hay respecto a la estructura de un edificio oficina respecto a un edificio de vivienda? Yo creo que primero, bueno, Luis lo dijo bastante bien, claro, hay que trabajar en conjunto con arquitectura y experiencias tenemos también bastante en Chile. Yo diría que incluso en el proyecto Costanera hay 2 torres que no se han construido y que nos pasó exactamente lo mismo. Nadie sabe lo que viene para arriba y está todo previsto para que se haga cualquier cosa para arriba. Diseñamos la estructura de abajo para ello, se construyó y hoy en día incluso están todas las armaduras de refuerzo, están ahí en espera, están recubiertas con hormigón pobre como un remate de los pilares y de los muros existentes y es cosa de retirar ese hormigón pobre, empalmar armaduras y seguir con el edificio para arriba. Ya es un edificio que tiene, tal como dijo Luis, bastante versatilidad, núcleo y perímetro. Y aquí yo sí diferenciaría algo respecto de la altura. Ya si bien no es un tema en el sentido que no es algo que imposibilite nada, sí hoy en día hay que diferenciar los edificios que son a lo mejor súper altos, estoy hablando de a lo mejor 100 metros para arriba, de lo que son la realidad más chilena, habitacional más pequeña. Los edificios súper altos en general se están resolviendo desde hace muchos años con un núcleo de hormigón central y un perímetro que puede ser de acero, de hormigón. La diferencia a lo mejor entre si un país es sísmico o no puede estar un poco en el perímetro, donde en general un país sísmico vas a requerir un marco perimetral para rigidizar la estructura, pero el núcleo siempre lo tienes porque cuando empiezas a tener edificios altos, empiezas a tener otras fuerzas laterales que es el viento, que para nosotros no sueles controlar, pero a medida que crece en altura igual tienes una carga lateral, ya que va a ser comparable a la del sismo. Pero la otra realidad es la que ocurre en los edificios más pequeños y de mediana altura,
que nos ha llegado mucho en estos últimos tiempos, los famosos multifamily y ese tipo de negocio o de producto, en el cual, tal como dice Luis, lo que yo diría, a mí me encanta mirar siempre bien la arquitectura cuando me llega antes de proponer una estructura. O sea, me entretengo mirando a ver los departamentos que han cambiado, las formas de las cocinas, los baños. A lo mejor como dueña de casa me encanta mirar eso, si tienen closet o no tienen, ¿ya? Y en general lo que he visto es que la superficie en los departamentos, por el cambio que se ha producido también en la conformación de las familias, son más pequeños, de menor superficie. Y eso los arquitectos han logrado compatibilizar una modulación de muros, sin siquiera tener que eliminar los muros, pero una modulación que te calce con la vivienda arriba, con comercio abajo, que normalmente ocupa 1 o 2 pisos, o coworks, o espacios más habitables, y después abajo con estacionamiento. Entonces, esta modulación de muros, en general, te vas, no sé, por decirte algo, a un 5,5 metros para generar el living comedor, que después te sirve para tener algo no muy grande dentro del espacio comercial y que después te permite tener algo pequeño en los estacionamientos. Entonces, yo veo un poco esas como dos realidades. Y la verdad es que no siempre tienes una configuración que venga desde arquitectura con esta forma tan pura. Entonces, ahí lo único que queda es sentarse con el arquitecto y buscar la mejor estrategia para enfrentar y resolver ese edificio en particular, buscando una estructura que tenga regularidad o potencial en vertical. Algo quiere decir Luis, así que a ver qué díganos. Le quiero decir algo. Esto nace porque en nuestro país a la gente le gusta tocar su departamento y sentir que es un muro y que está hecha de material sólido. Ok. De ahí parte el problema. Así es. Porque si hiciéramos un esqueleto muy bien diseñado y muy bien modulado, arriba lo podemos hacer particiones como queramos. Absolutamente. Y abajo podemos llegar a los estacionamientos como queramos. Y nos liberaría de grandes problemas, pero el mercado nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo, oiga, yo quiero tocar el muro y que nos suene para el otro lado. Bueno, eso se logra con un tabique también. Y con un buen tabique. Pero, ¿sabes, Luis? Eso también, nosotros que hemos hecho proyectos en distintas partes de Latinoamérica y en distintas partes del mundo, es algo cultural que hay que ir cambiando de a poco. Existen hoy en día mucho más tecnologías para hacer tabiques que sean acústicamente correctos, aislados, sí. pero es algo que tienes que ir de a poco introduciendo, porque no todos los arquitectos son como tú. Llega otro arquitecto y dice, no, esto es, y el cliente no, sí, yo tengo socios y que dicen eso. Entonces yo como ingeniero tengo que adaptar. Muro. Claro. La gente me pide muro y así lo vendo bien. No, le muro entonces, ya. Pero yo como ingeniero tengo que tener la capacidad de entender lo que el cliente quiere, lo que el arquitecto quiere y tratar de, obviamente, siempre orientarlo al mejor sentido. Olvídate de hacer un edificio de 60 pisos para arriba y abajo tener muros en bandera y todo eso, olvídate. Hay que tener un núcleo de arriba abajo. O piso frágiles, o frangible, piso blando para pasar a una estructura de estacionamiento. Le quiero después decir ahí lo que hicimos en la Torre Santa María 2. Eso lo conversamos, Luis, en la Bienal. En la Bienal 2015 hicimos ese panel, pero si tú participaste, además. No, yo no participé, no me invitaron. Bueno, ya no tiene el BIM aquí en la cabeza, parece. Es que eso que decían ustedes dos respecto a la relación arquitecto-cliente, digamos que el cliente quiere el muro y el arquitecto quiere hacer algo más, o sea, que permita esa flexibilidad, digamos, flexibilidad de usos. Eso ustedes lo han tenido en su oficina porque han ido más allá de la norma, más allá de lo que se hace habitualmente, y tú me lo comentabas y yo lo mencioné al principio, que como en la Torre Santa María habían ido más allá de la norma, porque no había normas contra incendio para edificios de esa altura en Chile, y ustedes fueron a buscar una norma que protegiera a los usuarios del edificio. Entonces, cuéntanos un poquitito de esa experiencia y si algo de eso también se repitió ahora en el Costanera Center. Bueno, primero que nada agradecer a la OA este encuentro, que lo encuentro súper entretenido, a ti Fernando y a Milton por la organización y a todo el equipo, nuestro equipo AOA, que hoy ha armado este magnífico conversatorio y yo estoy súper entretenido. Quiero decir que
me acuerdo que la primera vez que fui donde César Pelli a trabajar el Costanera Center, quiero aclarar aquí que yo no me he visto con ropaje ajeno. El concepto arquitectónico y el diseño conceptual de ese edificio es de la oficina de César Pelli, no es nuestro. Nosotros facilitamos las normativas, la ubicación y desarrollamos todo el proyecto aquí en Chile en conjunto con René Lagos. Yo ahí agradezco a René, mi amigo, que no está con nosotros ahora, que él fue el que me empujaba para que lo hiciéramos más alto, cada vez más alto. Y cuando descubrimos que podía tener 300 metros de altura, porque la combinación es que ese terreno de la CCU es un terreno que no tiene normativa de providencia, sino que tiene un seccional propio y que no tiene altura definida, es donde se cortan las rasantes. Y esa es la altura que tiene la torre, 269 metros de altura. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo si tiene 300? Bueno, es que los 31 que faltan es una antena de telecomunicaciones que permite la normativa chilena. Digo esto porque en el fondo los arquitectos estamos siempre ingeniándolas y creando para tener edificios que sean singulares, icónicos y tan importantes como este que, no sé, yo prendo la televisión una noche para ver un noticiario y el gallo que habla tiene detrás el Costanera Center, las postales de Chile ya no son la Virgen del San Cristóbal, sino que es el Costanera Center. Sin embargo, es el edificio más odiado y más criticado y van entre 5 y 6 millones de personas al mes a visitarlo. Es una cosa paradojal. En Chicago, que me tocó estar para la celebración de los 50 años, gracias a que yo iba a acompañar a Polman no pudo ir porque tenía que recibir un presidente latinoamericano. Después me iba a acompañar su gerente general, que no pudo ir porque Chile estaba en llamas. Esto fue el 30 de octubre del año 2019, así que tuve que ir solo. Y la verdad es que me sorprendió lo que hacen los norteamericanos. Para ellos la altura y los edificios y los rascacielos y los proyectos densos son una fiesta. Tan fiesta que nos pidieron a todos que nos disfrazáramos de nuestros edificios. Pelli tenía 3 edificios nominados y se ganó el primer premio del disfraz con las Petronas, que fue muy simpático, además una comida lo más entretenida que hay. Digo esto previamente porque para poner en contexto lo que significa este tema que tú le pusiste el título, Fernando, que la altura no es el tema o la altura no es lo que importa. Porque yo siempre pregunto, imagínense la Torre Santa María o el Costanera Center o mucho acostado en el suelo para construir la misma cantidad de metros cuadrados. No liberaría la cantidad de espacio que hay abajo libre gracias a la densidad de las torres. Y junto con ello, cuando yo llegué a hablar con Pelli, le pregunté, tú eres experto en rascacielos, dime cuáles son los conceptos que tú siempre tienes en cuenta. Son 4, me dijo. El primero es que hay que tener en cuenta la estructura. Como lo decía muy bien Lucho, la estructura es fundamental. Y en un país sísmico, conversando con René y con la Marianne cuando hicimos ese edificio, tenía que ser simétrico por las torsiones y por los problemas que tiene un edificio de 60 pisos. La gracia de esta estructura es, comparado con la Torre Santa María, cuya proporción es 1:4, tiene 25%, el Costanera Center tiene 1:6, tiene 50/300. ¿Y cómo se logra eso? No porque René Lagos sea más inteligente, sino que porque tiene tecnologías nuevas con las que puede dimensionar hormigones, pilares más de menor sección con hormigones H70 y de mejor calidad. Y esa fue una de las razones por las que se pudo hacer esa torre en un país sísmico como Chile. En otros países es el viento lo que hay que considerar, que puede vibrar y es mucho más desagradable que un terremoto. La segunda cosa que me dijo Pelli en ese momento, me dijo, después de la estructura, es el core central del edificio. El núcleo central tienes que resolverlo muy bien, y todo esto que estoy hablando es en conjunto con los ingenieros, por supuesto. El tercer tema es la piel. Preocúpate de que tu piel tenga un pequeño brillo, que tenga buena calidad, que parezca una joya, porque si no se va a ver viejo a los 3 meses. Y por último me dijo, esto es algo de vanidad mía, me dijo Pelli, es el lobby del primer piso, que es por donde entra todo el mundo al edificio para que no se olviden de qué lugar visitaron. La verdad es que yo creo que eso es un tema súper interesante. Y tu pregunta te la contesto muy corta. La Torre Santa María se construyó con avances antiincendio precisamente, que fue por eso porque no se quemó la torre entera.
tenía 2 escaleras de incendio que no se exigían, al mismo tiempo se estaban haciendo las torres de San Borja y otros edificios. No tenían escalera hermética esos edificios, la torre sí lo tiene. Tenía en todos los pisos sistemas de extinción de incendios y red seca y húmeda en ambos extremos. Eso hizo que la torre no se quemara entera. Tanto es así que uno de los empleados subió a los pisos superiores, arriesgando su vida, su hijo se murió en ese incendio, y dio todas las llaves de agua de los gabinetes de incendio para que se mojara el edificio. En el caso del Costanera Center, todo el edificio está hecho de acuerdo a la ley chilena y a la ley y a la NFPA. Tuvimos que cumplir las 2 normas porque Horst Polman, que también que en paz descanse, él quería que este fuera un edificio de arriendo internacional para empresas internacionales. Pero voy a seguir contigo, Ips, porque mencionaste un tema súper interesante que es, o sea, cómo construir esa misma densidad en horizontal. O sea, cómo hacer el Costanera Center, la Torre Santa María, cualquier edificio de 20 pisos en horizontal, digamos. ¿Cuánto espacio ocupa? Claro, sí, lo que dice Juan, cuando empezó esta reunión, hay que ver cómo se diseña el edificio hacia arriba. Porque si lo hacemos acostado, obviamente vamos a poder tener una densidad mucho menor que la que podríamos tener con edificios en altura, que es lo que libera espacio en el primer piso. Ahora, hay proyectos mejores que otros, y uno comete errores también. Yo puedo retroceder para atrás y algún día hacer aquí una catarsis de las cosas que uno no volvería a hacer. Pero es porque no quiero que me salgan diciendo, oye, mucha la cagada que te mandaste en no sé qué edificio. Pero lo que quiero decir es que todo es revisable, pero sí está claro que el Costanera Center acostado sería un desastre. Sí, es que eso me lleva a lo que detonó un poquito el título de esto, que la altura no es el tema, porque habitualmente, o sea, como decía al principio, especialmente en tiempos de campaña, digamos, o sea, se usa mucho bajar las alturas. Digamos. Fue la campaña de Tomás Bodanovich en Maipú y bajó la altura efectivamente a 12 pisos, pero nunca la cruzó con la constructibilidad, con la densidad, con los usos de suelo. Entonces, hoy día, si tú quieres alcanzar la máxima constructibilidad que te permite el terreno, con unidades de departamento para dar más habitación en una comuna que es netamente habitacional, te resultan departamentos de 166 metros cuadrados. O sea, absolutamente inaccesible para el 85%. Pero eso no pasa solo en Maipú, pasa en Las Condes, pasa en Lo Barnechea, pasa en Vitacura, que son comunas excluyentes, comunas que dicen, no quiero que venga más gente a vivir aquí, no quiero departamentitos chicos porque va a venir mucho más gente. Y resulta que la ciudad es de todos, no es de una pura comuna. Pero eso nos lleva al tema de la densidad. Perdón, yo quería, antes de que te interrumpa, que hay un tema que yo creo que para mí por lo menos es súper importante, que tú lo mencionaste, que es este núcleo principal, central, que para nosotros es lo más sismo resistente que podemos tener. La mayoría, y ahí este dato me lo dio Milton del Council on Town Building, el 85% de los edificios sobre 250 metros en el mundo tienen el core, el núcleo al centro. Pero ya cada vez más se está dando que este núcleo esté hacia afuera por temas de incendio y otras variables que son bien interesantes. Pero lo que yo te quería decir es que la solución del sistema de circulación vertical es súper importante, porque en Costanera está dividido en varios tramos, y yo creo que todo el mundo lo claro, conoce. Tiene low rise, high rise y medium rise, pues, y son distintos cajas de ascensores que se van montando unas arriba de otras. Y yo quería dar un dato. Yo, por ejemplo, en Costanera, que tiene 300 metros de altura, los muros abajo en la parte inferior tienen 110 centímetros de espesor. Hicimos otro edificio, que lo voy a mencionar, es Territoria 3000, que está en Plaza Perú hace tiempo atrás, que prácticamente no tenía estructura en el interior, que también es multiuso. Entonces quedó un núcleo súper excéntrico y el resto logramos poner una estructura en la fachada. Y ese edificio que tiene 115, o sea, es poquito menos del 40% de Costanera, y los muros abajo son de 80 centímetros. O sea, la proporción es increíble. Y otro, por ejemplo, que es CTC, Telefónica, que tiene 140 metros de altura, o sea, la mitad de Costanera, y los muros abajo son en una dirección de 40 centímetros y en el otro 80. Entonces, ni siquiera existe esa proporcionalidad de espesores respecto a la altura, porque incide mucho cómo se resuelve la estructura con la arquitectura, y las circulaciones verticales son fundamentales.
no quieren que hable. No, sí, te iba a preguntar, ¿hicieron el análisis hormigón armado versus acero? Qué buena pregunta. ¿Por Sí. qué llegaste al acero? Pero mira, es que te voy a explicar. O mixto. Pero la estructura del Costanera Center, voy a hablar de la torre. La torre, vamos a hablar. Las otras son de 180 metros, no son torres chicas. Y están construidas hasta los 45 metros ya. O sea, como decía Marián, sus estructuras están completamente listas, sus núcleos. Es llegar y empezar a construir para arriba. Está bien, pero el Costanera, hicimos el análisis. Y el Costanera, la estructura del Costanera es núcleo, core central de hormigón armado, perímetro con 16 columnas amarradas con un anillo de hormigón armado y unidas al núcleo con vigas de acero y losa colaborante. Ese es un edificio que está combinado. En el caso de la Torre Santa María, para que tú veas que la innovación, que eso no es de ustedes, sino que es de Arce Reciné, esa torre tiene un núcleo central de hormigón armado, como bien decía la Marián, que es el más importante para el ingeniero, pero la fachada, que parece pilares, no es pilares, es un muro perforado, que simula ser pilares porque le pusimos cristales verticales, sí, y que cambia la estructura, en este caso, de ese muro perforado a pilares para el estacionamiento en un piso de transición completo, que es el entrepiso entre el primero y el tercero. Clarísimo. Esa estructura, sin embargo, tiene este muro perforado, el núcleo central, y tiene losetas y vigas pretensadas uniendo el núcleo con la fachada. Y estos dos edificios han sufrido y han tenido la torre, los dos terremotos más grandes de Santiago, el 85 y el 2010, y el Costanera Center, que estaba llegando ya arriba el 2010. ¿Te fijas? Sí, O sea, sí. el laboratorio que somos los chilenos. Vamos a terminar ampliando. Pero hay otra cosa súper importante, que aquí falta el constructor, porque estamos los ingenieros, arquitectos, y falta el constructor. Uno de los temas es por qué se hizo así Costanera, fue para poder independizar la construcción, de modo que se pudiera avanzar primero con el núcleo, otra cuadrilla independiente hacia el perímetro y una tercera cuadrilla venía cerrando los pisos. Por eso se usó el sistema metálico en los pisos. Y hubo una cosa muy interesante que inventó la oficina de René con Marián, me acuerdo en esa época, es que todas las armaduras de las vigas eran prefabricadas, pero prefabricadas, y todas tenían distinta dimensión. Si ustedes se fijan, la torre Costanera Center es una especie de obelisco facetado que se va achicando hacia arriba, entonces todas las vigas son distintas, de todos los pisos, todo eso estaba hecho. Y de hecho creo que es el único edificio que en la oficina hemos proyectado en 3 dimensiones. Teníamos no solo dimensiones en horizontal, X, Y, sino que teníamos X, Y y Z. Correcto. Para ir ubicando los puntos como el constructor tenía que construir. Interesante. Te cuento que hicimos el análisis para la otra Santa María, para la Santa María 2, la que apareció 30 años después. ¿Qué es lo que ocurre? Teníamos que ser muy respetuosos con la Torre 1 y no hacer un alarde arquitectónico al lado de esta torre que tenía ya un gran significado para la ciudad, era la más alta. Entonces no podíamos hacer un edificio, una torre común y corriente. Teníamos que tratar de emular la historia que tuvo la Torre Santa María 1. Con su núcleo que hormigón. Eran 2. ¿Ah? Que eran 2. Que eran 2, exactamente, eran 2. Y en este caso quedaron 2, pero desfasadas 30 años. Y eso significó que hicimos un análisis de qué es lo que implicaba hacerla 100% hormigón, 100% acero o mixta. Al final se llegó a la conclusión de que lo eficiente era hacerla mixta. Con perímetro de acero, núcleo de hormigón armado. Y todo lo que ustedes ven en la torre es estructura. Es lo mismo que manifiesta a la ciudad la Torre 1. En este caso también usted está mirando una estructura. No está mirando unas varillitas decorativas para la sombra. No. Está estructurándose, pero en acero. El perímetro. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido acero el perímetro de la Torre 1 en el incendio?
¿Cuánto duró ese incendio? Nadie lo sabe, pero ¿cuánto duró? Más de 2 horas. Y se revisó después y no había ningún daño Y estructural. después 0 daño estructural porque el famoso hormigón amigo, hormigón amigo. Nos estamos desviando. Súper fascinante, digamos, pero los quiero llevar a otro tema, que es lo que está planteado dentro de la monografía, especialmente la de Pontarini, que habla esto de, bueno, de los usos mixtos, pero además la cesión de espacios públicos, la llegada al piso de estos grandes edificios, de estos edificios altos, la llegada al piso, y cómo esa llegada al piso se relaciona con el entorno más inmediato. Vuelvo a lo que decía Juan al principio, las torres de Estación Central, no voy a decir su apelativo porque me carga, digamos, las torres esas tienen problemas de diseño, porque llegan al piso como si estuvieran llegando a una avenida tremenda y son calles de muy poco ancho, y llegan con una puerta del edificio frente a la vereda, digamos, o sea, no hay una llegada al piso que en el fondo le dé una mayor calidad de espacio, o sea, al espacio público. Y eso ustedes lo lograron, o sea, digo ustedes porque tú participaste en 14 de los 16 edificios de Nueva Las Condes, donde entre todos de alguna manera se ponen de acuerdo para generar una llegada al piso donde Pontarini lo define como POPs, de Private Owners Public Space, digamos, de espacios privados pero entregados al público. O sea, ¿cómo se logra eso entre tanta inmobiliaria, no sé si son tantas, pero tantos arquitectos, tantas inmobiliarias que trabajan en un espacio y ceden este Boulevard Central que justo está saliendo ahí, el Boulevard Central de Nueva Las Condes, que debe ser uno de los espacios urbanos más gratos que hay en términos de calidad espacial, con edificios altos, pero que tiene el problema que no tiene usos mixtos. Entonces es un tremendo espacio, muy activo, muy vibrante hasta las 6 de la tarde, y se muere a las 6 de la tarde y se muere los sábados y domingos, digamos. No se pensó nunca, o sea, primero, cómo logran generar este bulevar común en sitios que son privados, uno al lado del otro, como lo que pasó en Sanjacán, ¿no es cierto?, donde uno se pone al lado del otro separado, o sea, por una pandereta, digamos. O sea, y ustedes logran algo distinto, pero ¿por qué? O sea, y la segunda pregunta, ¿por qué no se pensó en usos mixtos que mantendrían vibrante ese bulevar en otros horarios también, digamos, después de las 6 de la tarde, los fines de semana? Ahora funciona mejor. Efectivamente, Nueva Las Condes parte con... Nueva Las Condes parte por extremos, en el fondo. Parte del primer desarrollo, curiosamente, con un edificio de 10 pisos. Ahora, entre paréntesis, Nueva Las Condes no es un gran ejemplo de edificación en altura. Es una edificación de edificios grandes. No lo calificaría al nivel de la Torre Santa María, al nivel de otros rascacielos. No, son edificios manejables, de una altura manejable. Casi una altura urbana asociada al parque, que era lo único que teníamos como referente. Era una zona, un peladero sin identidad. La única identidad la estaba dando el Parque Araucano, como gran presencia. Es como plantarse frente a la playa. Tenemos el mar y que nos impacte y ya no lo podemos ignorar. ¿Qué es lo que ocurre con el primer edificio? Era 10 pisos, ese era el tamaño del mercado hace 24 años. El tamaño del mercado en ese lugar para oficinas. Afortunadamente, que se paralizó por un problema, seguramente que hubo una crisis de por medio, y se paralizó, y cuando se retomó, ya el mercado había crecido un poco, y empezó a aventurarse el desarrollador a decir, vamos a analizar el tema con un edificio de 22 pisos, por lo menos. Arriesgamos 10 pisos al mercado. Y le empezó a ir bien, qué sé yo, vendieron terrenos. Y por el otro lado, por el poniente, apareció otro desarrollador que se desprende de este mismo,
se dividen en dos. Y empieza el desarrollo de Nueva Las Condes por el lado oriente y por el lado poniente, ya sea con desarrollos de los mismos personajes o vendiendo terrenos, pero bajo una cierta normativa interna, en la cual se prohibía o se restringía muchísimo el uso de estacionamientos en superficie y cercos entre edificios. Entonces se va generando una densidad relativamente equilibrada entre lo que es el espacio libre, por efectos normativos también, y el espacio construido. Es decir, no es algo que esté desproporcionado o fuera de contexto. Lo único que está asociándose al contexto es la penetración del parque, que era lo único que a nosotros nos interesaba, es que sea un elemento permeable. Y luego aparece la segunda línea y todos tenían miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ya tenemos la primera línea de edificio, ¿qué pasa con la segunda línea? Y entonces aparece el famoso canal central. Aparece un canal entre dos fachadas que ni siquiera se enfrentan, están a una distancia mayor que cualquier calle del damero del centro de Santiago, están a mayor distancia, pero tienen vista. Y aparece la inteligencia también del equipo de arquitectos en general, y decir, aquí tenemos que hacer algo. Se está generando un espacio urbano interesante, un canal maravilloso, aprovechémoslo. Y los clientes se convencen y nos encargan, son inteligentes, nos encargan, estudienos alternativas. Bien, y empezamos a hacer unos parrones, empezamos a hacer todos los típicos monos que uno empieza a hacer cuando está medio ebrio. Pero al final, lo que resulta más conveniente es decir, oye, tenemos unos ejemplos aquí en Santiago, tenemos Ricardo Lyon, tenemos Avenida Pedro Valdivia, tenemos algunas avenidas en Providencia que están muy protegidas, están muy a la escala. ¿Y por qué no replicamos esto aquí? Pongamos árboles. ¿Y cuántos árboles? 60 árboles. ¿Pero y de qué tamaño se van a hacer? Así unas cositas, ¿no? ¿Cuántos se van a demorar en crecer? No, pues los mandamos a hacer crecer. O los compramos crecidos. Ya. Al final, lo que resulta de esta interacción biunívoca entre cliente, arquitecto, diseño de subterráneo, porque hay que profundizar 2 metros para que los árboles crezcan. Ya. Eso ya es un problema más técnico. Sin embargo, se produce como resultado del desarrollo y del tamaño del mercado. ¿Por qué no hay hasta ese momento edificios habitacionales? Porque no era rentable. El edificio habitacional deja un margen distinto al margen que deja el edificio de oficina, que tú entregas el peladero y viene otro, lo compra, lo arrienda y se encarga de adecuarlo. Pero en el departamento hay que completarlo, hay que dejarlo enterito. Al día de hoy es al revés. Lo que se está haciendo son edificios habitacionales mezclados con algún edificio corporativo dentro de los últimos desarrollos de Nueva Las Condes. Bueno, es un poco lo que está pasando en Ciudad Empresarial hoy día, digamos, que se está transformando, que parte como ciudad exclusivamente en edificios de oficina, y ya están llegando muchas universidades, han comprado ya edificios completos, digamos, y lo están transformando en laboratorios, salas de clase, etcétera. Ahí viene la flexibilidad con la que hay que proyectar de ahora en adelante, porque precisamente los edificios deben ser flexibles para que puedan cambiar de uso. Es que ese es el tema justamente al que quería llegar, porque Silvia Fagre menciona en la monografía la reutilización de estas áreas centrales que se están vaciando, digamos, porque ya las oficinas salieron, o sea, muchas están saliendo. El Banco Santander ahora se está construyendo un tremendo edificio bien Vespucio. O el teletrabajo, como decía nuestro locutor. Y la idea es llevar más gente a vivir a las áreas centrales.
pero esas áreas centrales eran edificios de oficina, entonces, ¿cómo le meto normativa técnica estructural nueva? ¿No es cierto? Cuando quiero reconvertir un edificio de oficina en un edificio de vivienda ahora, digamos. La pregunta es para mí, normalmente es mucho más fácil convertir algo de oficina a habitacional que al revés, Sí. que al revés. Ya, después te lo devuelvo. Porque en general lo que hablábamos, los edificios de oficinas tienen plantas libres, pocos elementos estructurales más robustos, y por lo tanto la transformación suele ser solamente interior, y ahí lo que un poco decía Luis también, lo haces con tabiquería, con elementos más livianos, y tratas de no tocar la estructura. La conversión al revés es un poquito más difícil, de habitacional a algo espacio más abierto, porque tienes que sacar estructura normalmente. Y yo diría que siempre hay una forma de resolverlo, pero hay dos puntos que a mí, como ingeniero, les puedo decir. Uno es la parte técnica, que uno encuentra cómo resolverla, desde hacer un exoesqueleto estructural nuevo, algo por el interior, vas a encontrar la forma. Pero también hay un tema, y ahí yo le dejo un poco la pregunta a mis colegas, administrativo, porque muchas veces me ha pasado que alguien quiere hacer una reconversión y le digo, ya, perfecto, pero esto, ¿cómo lo estás ingresando a la municipalidad? No, si es un cambio así estético, fantástico, entonces yo es estético, mantengo como estuvo hecho antes. Pero si tú me dices esto es un cambio mayor y en la municipalidad te dicen usted tiene que meter ese edificio antiguo en la norma actual, eso ya es un problema mayor. Es que eso que entonces ahí hay que reforzar, se puede hacer, siempre se puede hacer. Es que la norma actual es espantosa, entonces no hay cómo cumplirla. Es buena. Piensa solo en la ley de copropiedad inmobiliaria, que es la peor ley que se ha aprobado en los últimos tiempos, y todo lo que tú estás diciendo de norma antigua con norma nueva aplicada a edificios que se construyeron con otra norma y que han funcionado sin ningún problema. Entonces, la verdad, ahí está el edificio del GAM, la torre, que todavía no se ha podido reconvertir precisamente por este tema normativo. Entonces yo te diría que más que lo técnico, a lo mejor el desafío es eso, esta cosa normativa, administrativa que hay detrás. Ahora, nosotros en ingeniería, por lo menos, así como han ido nuestras normas en el diseño siendo más exigentes, también tenemos la suerte de que la tecnología ha avanzado mucho y podemos hacer diseños cada vez más sofisticados, ya con computación que uno se lo hubiese soñado cuando se hizo en la Torre Santa María 1, por ejemplo. Entonces eso también nos ha llevado, eso por una parte, a poder llevar más allá nuestros diseños, hacerlos más seguros, pero al mismo tiempo más centrado en lo que la gente hoy también quiere, que la gente no le basta que su edificio no se caiga, quiere que le quede funcional perfecto después de un terremoto. Entonces tienes que cumplir con esos dos objetivos, y eso se ha introducido en nuestro ámbito lo que es el diseño por desempeño. El diseño por desempeño, o sea, hasta hoy día lo que nosotros hacemos es un diseño prescriptivo, donde tú sabes que si cumples todas las reglas que te pone la norma, tu edificio va a funcionar bien, y eso es lo que te exige la ley. El diseño por desempeño, por lo tanto, es poco innovador, porque tienes que hacerlo todo, El diseño por desempeño te permite ir un poco más allá y simplemente demostrar que tú vas a lograr un cierto resultado, aun cuando tu forma de hacerlo sea un poco distinta. Hacia allá está apuntando la normativa a nivel mundial, y en Chile ya se está empezando a introducir ese concepto. Hay un proyecto de norma en diseño estructural para ello, y voy a decir que los que primero tomaron ese paso fueron probablemente ustedes, los arquitectos, con algunos poquitos ingenieros que son súper valientes, que son los que hacen reconversión o mantenimiento, como quieran llamarlo, de estructuras de adobe, de tierra cruda. Hay una pequeña norma al respecto, y en esa es la primera que se introduce el concepto de diseño por desempeño. Mira, súper interesante. Pero de lo que tú decías, Fernando, delante a propósito del Boulevard de Nueva Las Condes, y no dijiste nada del centro. En el centro pasa lo mismo. En la noche eso queda abandonado y es bastante tremendo lo que ahí ocurre. Sin embargo, en París eso no pasa. Tú en París caminas por las calles hasta la hora que se te ocurre, siempre está todo funcionando porque es todo mixto. Primer piso comercio, los pisos de arriba oficinas y después departamentos. Todos los edificios de la remodelación de Haussmann son así en el París central. Y resulta que hay un arquitecto francés que se llama David Mangeon, que habla y tiene un concepto muy bonito, que lo conversábamos con Ricardo Bugabade el otro día, que es
lo que llaman los franceses el re de ville, el nivel de la ciudad. El nivel de la ciudad es lo más importante urbanísticamente hablando en el diseño de los edificios. Por eso que digo, no me cobren las cosas que yo he hecho, porque algunos no cumplen eso. Porque es importante que ahora la arquitectura no es poner edificios que tú los lanzas de un helicóptero y van cayendo en cualquier parte. Los edificios ahora son arquitectura y urbanismo al mismo tiempo. El espacio público que tú entregas a la ciudad, y el gran visionario de eso era Germán Bannen, porque ahí sí existen bulevares internos en las manzanas, como las galerías del centro, en que son el pop que decía el arquitecto en delante, de entregar espacio privado al espacio público. Sí, es que eso que tú mencionas, y es la última pregunta mía, para abrir, o si no cerrar, abrir la pregunta a los que nos acompañan hoy día, o cerrar el panel. La altura no es el tema, sin duda. El uso mixto tampoco pareciera ser un tema complejo, o sea, se puede resolver, pero ¿cómo lograr con la normativa actual? Aquí hemos hecho talleres de densidad, se ha discutido el guarismo famoso, digamos, cuánto tiene que bajar el guarismo. O sea, ¿cómo ves tú, Ips, tú, Luis, y desde la ingeniería, no sé si lo ven también, o sea, cómo tratar un tema para que podamos mezclar este uso mixto y efectivamente esos edificios de Maipú, donde solamente se permite residencia, pero le bajan la altura, no le bajan la constructibilidad, entonces terminan que la única manera de alcanzar el mejor rendimiento del terreno por el cual el propietario espera que le paguen, digamos, porque rinde X metros cuadrados, es con X departamentos de 166 metros cuadrados. Entonces ¿cómo manejar el concepto de densidad finalmente para que, o de uso mixto, o sea, cómo articular estas variables que tienen que componer un plan regulador para que tengamos ciudades que sean habitables durante todo el día, digamos, que estén todo el día funcionando? Lo primero que hay que hacer, Fernando, es operar del cerebro a los políticos que nos gobiernan, porque esto es un tema cultural, es un tema ideológico. Mira, a mí me tocó ir a Costa Rica el año 2014 a dar una charla como esta, en que exponía Ignacio Mayol, que ha hecho los edificios más altos de Panamá y tiene una gran oficina, exponía Gensler y exponía yo. Y el tema, y la invitación la hacía la Cámara de Costa Rica de la Construcción. No había colegio de arquitectos en este evento. Y la idea de la Cámara era convencer al gobierno de que aumentara la densidad, como estuvimos viendo aquí, que recién se está produciendo en Costa Rica, porque la ciudad de Costa Rica es como ir al Algarrobo, son puras casitas bajas. Y resulta que el ministro de Vivienda y Urbanismo fue a la conferencia y él la cerraba. Hablamos con él, estuvimos en un panel igual que este y todos le dijimos que tenía que mejorar la densidad y poner mayor altura para aprovechar más el espacio abajo. Y como el tema es un tema ideológico y cultural, se paró él a cerrar el tema y dijo: encuentro muy bonito todo lo que han dicho los arquitectos, pero Costa Rica va a seguir teniendo edificios de 2, 3 y 4 pisos máximo. Nos miramos todos y la conferencia no sirvió para nada. O sea, ¿cómo hacer esto? Hay que operar del cerebro a los políticos, Fernando. Piensa tú que Maipú, que es el caso que tú ponías, Maipú tiene una superficie del cual el 40% es urbano y el 60% es rural. Tiene mucho territorio industrial en el que no se permiten viviendas. Lo estábamos hablando con Mónica antes de comenzar. Y sin embargo, a pesar de que solo el 60% es urbano, el 99% de la población vive en ese 60% y solo el 1% en el área rural. Si esos alcaldes y esos políticos no se preocupan de eso, van a tener serios problemas para poder densificar, y con departamentos no de 160 metros, como dices tú, que es lo que resulta de la constructibilidad dividida por la densidad que te permiten, y ningún edificio va a resultar económicamente hablando, y tampoco va a resolver el tema de las familias, que ya no son de 4, 5, 6 personas, son familias de 1, de 2 y de 3. Eso es lo que hay que resolver, operarlos del cerebro. Bien, muchas gracias, Ips. No sé si alguien tiene alguna pregunta si adicional. Funciona, Marian, quería decir, Luis. Tú Sí. preguntabas desde el punto de vista de la ingeniería. Yo creo que se resume en una sola palabra, es evangelizar. Y yo diría, a nosotros nos pasa en ingeniería
no a ese nivel porque no tenemos esa llegada, no estamos creando el producto, como digo yo, pero sí nos pasa mucho, estamos tratando los ingenieros de que la productividad en nuestro rubro, la reconstrucción, mejore, y tratar de que nuestros clientes, incluidos los arquitectos y todo, quieran usar algo industrializado, pucha que es difícil, pero uno está día a día tratando de mostrarles las ventajas, llevándolos a esa experiencia, que se atrevan a probar en cosas que tengan un riesgo mínimo. Y yo creo que en esto pasa un poco lo mismo, es seguir insistiendo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Yves, muchas gracias, Marian, Luis, Chile Finnegan, si nos está viendo, y Víctor Montero Dien. Muchas gracias a ellos también por esta participación. Muchas gracias a quienes asistieron hoy día. Los invitamos a un vinito, a una cosita poca. ¿Eh? Muchas gracias. Ya, pero